¿Cuál iglesia? Capítulo 15. Las prácticas. Primera parte. Vamos a considerar algunas prácticas que tienen las iglesias de los hombres y a compararlas con las prácticas que el Señor desea que tengamos en su iglesia. Esto ocurrirá durante 5 capítulos, es decir, hasta el capítulo 19. Primero, la predicación del Evangelio. En las iglesias de los hombres tienen como meta, entre comillas, predicar el Evangelio para, entre comillas, ganar almas. Y tienen como argumento Mateo 28, versículo 19, donde el Señor les dijo a los discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones y que los bautizaran. En ese mandamiento, las iglesias de los hombres son fieles y obedientes, pero quisiera que leyésemos el pasaje completo y lo transcribimos de la versión moderna. Acercándose entonces Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Id pues, y haced discípulos entre las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta la consumación del siglo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es necesario observar que toda potestad fue dada al Señor, y en vista de que los discípulos, los hijos de Dios, somos uno con Él y estamos en Él, debemos ir encabezados por Él y mezclados con Él, a hacer discípulos entre las naciones. No es a todas las naciones, sino entre las naciones, porque las naciones en esta era no serán seguidores del Señor. Es pertinente advertir que serán hijos de Dios solamente aquellos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Formulamos una pregunta que nos parece importante. ¿Será posible que una persona que el Señor escogió y predestinó se pierda? Con seguridad la respuesta es no. Jesús lo confirma y lo reitera. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie es poderoso para arrebatarlas de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 26 al 29. El Padre nos ha dado, y esto no es para la totalidad de los hombres, como ovejas al Hijo, y Él nos ha dado vida eterna, y no pereceremos jamás, y no podremos ser arrebatados de la mano del Padre. El Señor lo reitera así, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado el Padre. Juan capítulo 6, versículo 65. La salvación no es un asunto de gusto, de que la persona quiere ser salva, o resultado de la buena suerte de una persona, o del esfuerzo que hace un predicador o su grupo para salvar a las personas. Nada de eso. La salvación es un asunto que compete exclusivamente a Dios, y que una persona haya sido escogida depende de la soberana decisión del Señor. Según está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 9, versículos 13 al 18. Pienso que la palabra
es suficientemente clara en cuanto a la elección de Dios en su presciencia con respecto a quienes han de ser sus hijos y quienes nunca lo serán. Tal vez argumentarás diciendo que seguimos la doctrina de Calvino, pero esto que hemos expuesto no es ninguna doctrina de ningún teólogo. Por el contrario, es la palabra de Dios pura y sin contaminación. Surge una segunda pregunta. ¿Habrá posibilidad de que una persona que no haya sido escogida por Dios sea salva? Con total seguridad la respuesta es no. Así las cosas, los dirigentes del cristianismo deben bajarse del, entre comillas, coche del orgullo que manifiestan al, entre comillas, predicar el evangelio. Ya hemos visto que hay evangelios pervertidos, porque hay quienes pervierten el evangelio, y el Señor nos ha mostrado que el genuino evangelio es aquel que viene por revelación de Jesucristo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan capítulo 10, versículo 26. Hasta aquí podemos ver con claridad que hay personas que fueron escogidas por Dios antes de la fundación del mundo, y hay personas que no fueron ni serán escogidas. Este es un asunto de suma importancia porque se establece una notoria diferencia entre las iglesias de los hombres y la iglesia según Dios en cuanto a la predicación del evangelio. Los predicadores de las iglesias de los hombres preparan mensajes cargados de filosofía y psicología que alcanzan el alma de las personas, especialmente sus emociones, y las convence de que deben afiliarse a su iglesia, que es la única aceptada por Dios, y las, entre comillas, matriculan en su grupo. Casi todos los nuevos convertidos no son escogidos por Dios y se convierten en falsos creyentes. De ellos, de los falsos creyentes, está lleno el cristianismo. Estos son la cizaña descrita en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Una genuina predicación del evangelio podemos verla a través de Pedro y los 11 el día de Pentecostés. El Espíritu comenzó hablando del cumplimiento de la profecía de Joel, en el sentido de que en los postreros días el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne y los hombres profetizarían. Habría en el cielo señales para la venida del día del Señor, y para ser salvos sería necesario invocar el nombre del Señor. Después el Espíritu centra su palabra en la persona y la obra del Señor Jesús, diciendo que Él había sido muerto porque Dios lo había determinado anticipadamente, que así debía suceder, pero que después de muerto, de acuerdo con lo profetizado por el rey David, el Señor había resucitado y que, habiendo ascendido y siendo exaltado a la diestra de Dios, había cumplido ese día la promesa de cubrirlos con el Espíritu Santo, de lo cual eran testigos los judíos que oyeron la predicación. Es necesario observar que la predicación se centró en la persona y la obra del Señor Jesús, muy distinto a la que anuncian los predicadores de las iglesias de los hombres, donde hablan un poco de fábulas que tocan la emoción, no el espíritu de los oyentes. Otro ejemplo interesante de la predicación del Evangelio lo encontramos en Hechos 3, cuando el Señor por medio de Pedro y Juan sanó a un cojo. Ante el milagro se agolpó la multitud y Pedro, levantando la voz, les dijo que no se fijaran en ellos, porque el milagro no era suyo, sino que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había glorificado a su siervo Jesús, a quien ellos habían negado y entregado a Poncio Pilato, y exigieron que fuese cambiado por un homicida que ellos habían matado al autor de la vida, pero que Dios lo había resucitado, y que los discípulos eran testigos de ese hecho glorioso, y que por la fe en su nombre el cojo había recibido salud íntegra en presencia de ellos. Esto llevó a creer en el Señor a muchos de los que oyeron la palabra, alrededor de 5,000
nuevos creyentes y genuinos creyentes. Después, cuando por causa de que los hermanos anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, fueron encarcelados. Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificó ante el sumo sacerdote y las personas de su linaje, diciéndoles que Jesús, a quien ellos habían dado muerte mediante la crucifixión, Dios lo había resucitado, y que él era la cabeza del ángulo de la edificación de Dios, aunque ellos, los edificadores, lo hubiesen rechazado. Los religiosos importantes del judaísmo tuvieron que reconocer que, aunque eran hombres del vulgo, los discípulos, sin preparación académica ni sin títulos religiosos, la señal que había sido hecha por ellos era evidente y no podía ser contradicha. Debe observarse que las dos predicaciones de Pedro están centradas en la persona y la obra del Señor Jesús, no en fábulas ni en historietas que a Pedro se le ocurrió inventar. Hablando de Jesús, destaca los hechos más sobresalientes, anunciando que Jesús es Dios que se hizo hombre, que vivió en la tierra agradando a Dios, que fue a la muerte para librarnos de toda la obra de Satanás, que resucitó, que ascendió y que fue sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Y luego nos introdujo en Dios para completar y concluir su obra de redención. Cuando Esteban fue dilapidado por la envidia de los judíos, antes de morir les habló, haciendo un recuento de todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con Abraham, Isaac y Jacob, y el pueblo de Israel hasta llegar a Jesús, a quienes ellos habían matado, resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu usó a Esteban y la palabra que fluyó de él fue una palabra llena de revelación, tanto que los líderes religiosos no pudieron soportarlo y aceleraron la lapidación del mártir. En Hechos 8, cumpliendo lo que el Señor había mandado a los discípulos antes de ascender, en el sentido de que fueran sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra, Felipe fue a Samaria y anunció a Cristo, y sin necesidad de hacer un espectáculo televisivo, el Señor, no Felipe, expulsó demonios y sanó a cojos y a paralíticos, y muchos creyeron lo que Felipe anunciaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y muchos samaritanos creyeron y fueron bautizados. Allí el Señor realizó un hecho bien importante, consistente en que Pedro y Juan descendieron a Samaria e impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí hay tres situaciones que requieren ser aclaradas. La primera tiene que ver con el hecho de que fuera Pedro quien viniera a Samaria con Juan como testigo. ¿Por qué Pedro y no otro de los apóstoles? Porque cuando en Mateo 16 a Pedro le fue revelado por el Padre que Jesús era Dios, y a la vez le fue revelado por Jesús que él ya no era Simón, Simón quiere decir caña, sino Pedro, Pedro quiere decir piedra, y que sobre la roca de la revelación del Cristo, él, el Señor, edificaría su iglesia. Le prometió a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ligares sobre la tierra será ligado en el cielo, y lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 19. La existencia de una llave implica la necesidad de abrir una puerta, y esa puerta es la del reino de los cielos. Por eso vemos a Pedro abriendo la puerta del reino de los cielos para los judíos el día de Pentecostés, para los samaritanos en Hechos 8 y más adelante para los gentiles en la casa de Cornelio en Hechos 10. En segundo lugar, la imposición de manos no es una actitud de subyugación para mostrar que Pedro y Juan estaban por encima de los demás y que eran los únicos ungidos de Dios. No. La imposición de manos es una señal de identificación. En el Nuevo Testamento podemos ver tres pueblos diferentes: judíos, samaritanos
y gentiles. Los dos últimos eran considerados inmundos por los judíos, pero al venir Juan y Pedro a imponerle las manos, estaban aceptando la decisión del Espíritu Santo de que en el nuevo hombre ya no hay razas, ni nacionalidades, ni géneros, sino que todos somos de Cristo y hacemos parte del Cristo. En tercer lugar, Satanás no desaprovechó la situación y quiso convertirla en un espectáculo, impeliendo a Simón el mago a que obtuviera por dinero el don del Espíritu Santo. En las iglesias de los hombres soterradamente se da esta malsana simonía. Muchos predicadores que ponen tarifas a sus predicaciones van a ciudades de otros países a predicar, entre comillas, campañas, y cobran determinadas sumas. Los líderes locales están convencidos de que entre más adeptos logren, más aumentarán sus ingresos por concepto de diezmos y ofrendas. Así es como la predicación del Evangelio se convierte en un comercio, en una mercadería muy bien descrita por Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta, donde habla de los falsos maestros. Todas esas son cadenas de iniquidad en que están atrapados los líderes del cristianismo. En el mismo capítulo de Hechos 8 encontramos a Felipe siendo llevado por el Espíritu a encontrar a un etíope que viajaba en su carruaje y leía las escrituras sin lograr entenderlas. Felipe entonces le aclaró la escritura que leía, llegando a centrarse en Jesús, como debe ser la genuina predicación del Evangelio. Aquel etíope creyó y fue bautizado. En el capítulo 9 encontramos una situación por demás gloriosa, donde el mismo Señor, sin usar a ningún hombre, le anuncia el Evangelio a Pablo, cuando éste iba camino a Damasco, con la intención de apresar a los seguidores del Señor. Pablo tiene una gran visión en la que el Señor le habla y luego le pide que sea uno con su cuerpo yendo a Damasco, donde se le diría lo que debía hacer. El Señor entonces le da una visión a Ananías, un hijo de Dios que no ostentaba ningún título, y le pide que busque a Pablo en el sitio donde se encontraba. Este fue, le impuso las manos y Pablo fue sanado de la ceguera que le había producido la visión del Señor en el camino. Lo bautizó y en adelante fue un hermano usado por el Señor para constituir su iglesia. Luego Pedro es llevado a Lida, donde el Señor Jesucristo sanó a un paralítico que lo había sido durante 8 años, y los habitantes de 2 lugares, Lida y Sarón, se convirtieron al Señor. Más adelante en Jope el Señor resucitó a una mujer llamada Dorcas, y allí también creyeron muchos en el Señor. Así llegamos a Hechos 10, donde el tercero de los pueblos, los gentiles, son añadidos al cuerpo de Cristo, la iglesia. El Señor le da por un lado una visión a Pedro, donde le quita el prejuicio que tenía en el sentido de que las personas que no fueran judías eran inmundas, y lo envía a la casa de Cornelio. A la vez, mediante una visión de un varón que le hablaba, el Señor le mostró a Cornelio que enviara a Jope e hiciera venir a Pedro. El Espíritu entonces tomó a Pedro y éste dijo un discurso totalmente centrado en la persona y en la obra del Señor, destacando el vivir humano, la muerte y la resurrección de Jesús. Todos los que estaban reunidos fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas para que no existiera ninguna diferencia con lo ocurrido en Pentecostés con los judíos, y de esa manera se sella la constitución de la iglesia, donde no hay judíos, ni samaritanos, ni gentiles, sino que ahora todos los que el Señor llamó entraron a ser parte del nuevo hombre, el cual es el Señor Jesús resucitado, ascendido y glorificado, unido a todos aquellos que Él había destinado para vida eterna. Luego el Espíritu usa a unos varones de Chipre y de Cirene para anunciar el Evangelio a los gentiles en Antioquía, donde un gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor envió a esa ciudad desde Jerusalén a Bernabé, quien era un hermano lleno del Espíritu Santo, y gracias a eso una gran multitud fue añadida al Señor.
Bernabé fue a Tarso y trajo con él a Pablo, y permanecieron un año en Antioquía, disfrutando al Señor con los hermanos. Desde Antioquía de Siria el Espíritu llamó a Bernabé y a Saulo y los envió a las ciudades que habían en la región, y ellos anunciaron la persona y la obra del Señor Jesús, y fueron muchos los que creyeron y se añadieron a la iglesia. Consideraciones acerca de la predicación del Evangelio. Debemos tener claridad en cuál es el Evangelio que se predica y quiénes deben predicarlo, y al respecto haremos algunas consideraciones que acreditamos como bien importantes. Primera consideración: evangelios diferentes. El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos advierte que hay evangelios diferentes, espíritus distintos y Jesuses que no son la persona del Señor Jesucristo. Veámoslo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos anunciado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Es lamentable tener que decir que de estos diferentes espíritus, evangelios y Jesuses, están llenas las iglesias de los hombres. Y es una situación que ya se daba desde los tiempos en que Pablo vivía. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. En el tiempo en que Pablo vivía ya había algunos pervertidores del evangelio, y esa ola ha crecido hasta el punto de que en la época actual el evangelio que predican en las iglesias de los hombres es totalmente pervertido, y lo único que logran es provocar maldición. Pero ¿cómo saber si la predicación de una persona contiene el evangelio de Cristo o es un evangelio pervertido? El Señor nos da la respuesta. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. El evangelio de Cristo tiene un principio inalterable, tiene que originarse en la revelación. Si no hay revelación del Espíritu en el espíritu humano, de quien anuncia el evangelio, todo su hablar es perverso y desagradable ante el Señor. Si observas la predicación del evangelio en las iglesias de los hombres, encontrarás que es un evangelio lleno de filosofías y huecas sutilezas, fábulas muy bien inventadas, historietas que tocan la emoción de los oyentes, pero no tienen revelación. El Espíritu Santo no está en ese hablar, y aunque aparentemente las personas se conviertan, en verdad lo que han hecho es entrar a formar parte de un, entre comillas, club, que tiene nombre de, entre comillas, iglesia. Pablo afirma con plena certeza que para anunciar el evangelio de Cristo es necesario que ese evangelio sea revelado por Jesucristo. No debe ser un evangelio recibido de un hombre, ni aprendido de un hombre. En las iglesias de los hombres enseñan técnicas para predicar el evangelio y lanzan a, entre comillas, ministros a anunciar el evangelio, y este no es más que una burda imitación y falsificación del genuino evangelio. Insistimos en que el punto de partida para vivir la realidad de la iglesia de Dios es la revelación. Si ese no es el punto de partida, si no hay revelación en nuestro espíritu humano, todo lo que se haga diciendo que es en el nombre del Señor no es más que la preparación del terreno para que Satanás corrompa a las personas y se oponga a la realización del plan del Señor. Segunda consideración: no para acrecentar un grupo. La predicación del evangelio genuino de Cristo no debe tener como objetivo el acrecentamiento del grupo que lidera un hombre, sino que se anuncie el evangelio para llamar a aquellas personas que el Señor escogió y predestinó antes de la fundación del mundo,
e introducirlas en la persona de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el bautismo. Una vez que han sido introducidas, es necesario enseñarles todas las cosas que el Señor ha mandado para que todos crezcamos hasta madurar y podamos presentarnos perfectos en Cristo Jesús cuando Él venga. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Es necesario observar que no es la persona que enseña quien hace la obra, sino que es el Espíritu Santo quien actúa a través de cada uno de sus hijos para enseñarnos, hacernos crecer y llevarnos a la madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Tercera consideración en cuanto a la predicación del Evangelio: la elección y la predestinación. Debemos tener claridad en el asunto de que para ser parte del cuerpo de Cristo, debimos ser escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el buen placer de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dios nunca añadirá a su iglesia una persona que no haya escogido y predestinado en la eternidad antes del tiempo. Y por esa razón es que las iglesias de los hombres están llenas de falsos creyentes, porque la mayoría de los conquistados por los líderes son personas que han recibido un evangelio pervertido, que no proviene de la revelación del Espíritu Santo, y esas personas no han sido regeneradas ni nacido de nuevo. Por esa razón se convierten en creyentes, pero falsos. Cuarta consideración: la conversión es una mezcla maravillosa. Este es un tema totalmente ignorado por los grupos cristianos y lógicamente por quienes los lideran. No tienen idea de la realidad que ocurre en una persona que de manera genuina se convierte al Señor. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, ocurren dos cosas extraordinarias. La primera es que el Señor entra en nuestro espíritu y se mezcla con Él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 17. Desde ese momento el Señor se hace uno con nosotros y así estaremos con Él por la eternidad. Nunca más nos separaremos. La segunda es que cuando recibimos al Señor creyendo en su nombre, somos introducidos en Él para que seamos uno desde ahora y hasta la eternidad. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículos 18, 20 y 23. Una vez que recibimos al Señor, nos convertimos en su morada, su habitación, y Él se convierte en nuestra morada, nuestra habitación. Ahora somos la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. De ahí en adelante nos dedicamos a disfrutar las riquezas del Señor, que son nuestra herencia. Riquezas que son su persona y su obra. Esto nos garantizará que iremos creciendo hasta llegar a la madurez, y siendo maduros seremos vencedores y entraremos a la realidad del reino de los cielos. Quinta consideración sobre la predicación del Evangelio. Los hijos de Dios nos perfeccionamos unos a otros. Un punto crucial del Evangelio es que su predicación no termina cuando los escogidos y predestinados reciben al Señor, sino que en verdad ahí comienza. Cuando Jesús nos comisionó para ir a ser discípulos entre las naciones, una vez que los nuevos hijos de Dios han sido introducidos, bautizados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es necesario enseñarles todo lo que Él nos manda, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Pablo mismo anuncia que él trabajó según la potencia del Señor que actuaba en él. Trabajó con el fin de perfeccionar a todo hombre para presentarlos perfectos al Señor, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Colosenses 1, versículos 28 al 29. Tú podrás ver que no se trata de que Pablo enseñara a los hermanos, sino que en realidad es el Señor enseñando, amonestando y perfeccionando a sus hijos por medio de Pablo. Este es el genuino evangelio. No consiste solamente en introducir las personas en Dios, sino también en desarrollar una labor de crecimiento y perfeccionamiento, mezclados con el Señor, hasta que todos alcancemos los 4 aspectos de los que habla Efesios 4, versículo 13, la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la razón por la cual el Señor constituyó a sus hijos como apóstoles, o como profetas, o como evangelistas, o como pastores maestros, para que unos a otros, dependiendo siempre de la cabeza, que es el Señor Jesús, nos perfeccionemos, y siendo perfeccionados, edifiquemos el cuerpo de Cristo, y el Señor tenga plena satisfacción en la consumación de su obra y su propósito eterno. Y Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 y Colosenses 2, versículo 19. Se debe enfatizar el hecho de que el Señor mismo es el que constituye a los hermanos con estas capacidades, para que Él, como la cabeza, pueda operar en todos y cada uno de los miembros de su cuerpo, de acuerdo con la necesidad que en cada caso nos lleva al perfeccionamiento
y de esa manera se produzca la edificación de la iglesia y todos alcancemos los 4 puntos de los que habla el versículo 13 de Efesios capítulo 4. Pero no debemos confundir constitución con nombramiento. En las iglesias de los hombres, los, entre comillas, ministros, son nombrados por los hombres o ellos se autonombran y se ponen títulos rimbombantes. Para muchos de ellos los 4 nombres dados en la Biblia son insuficientes. Entonces agregan algunos como doctor, siervo de Dios, enviado, ungido, sacerdote, papa, cardenal, obispo, hermano responsable, anciano, etc. En las iglesias de los hombres no hay un solo, entre comillas, ministro que haya sido constituido por el Señor. Todos han sido nombrados por los hombres o se han autonombrado. Constituir no implica exaltación, no consiste en poner a unos por encima de los otros, porque el genuino apóstol, el verdadero profeta, el evangelista auténtico y el único pastor maestro es el Señor. En la constitución, Él actúa por medio de los miembros como apóstol, como evangelista, como profeta o como pastor maestro, de acuerdo con la necesidad. La función no la desempeñan los hermanos separados del Señor, sino que mezclados con Él, actúan de acuerdo con la necesidad que tiene el cuerpo. Esta es la razón por la cual el Espíritu habla a través del libro de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán en mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Aquí hay plena claridad sobre la forma como la cabeza actúa en los miembros del cuerpo para su edificación. El Señor es quien hace todas las cosas en su iglesia, pero lo maravilloso de ese hacer es que Él no lo hace solo, sino mezclado con y a través de cada uno de los miembros del cuerpo. En eso consiste la constitución que el reino ha hecho sobre los hermanos, y el objetivo de constituirnos con cada una de esas 4 funciones es el de perfeccionarnos mutuamente para que el cuerpo, la iglesia, sea edificado. Una razón más sobre esta preciosa verdad no vista por los cristianos la encontramos en Hebreos 13, versículos 20 al 21. Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os perfeccione en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Hebreos 8 nos anuncia que es el Señor quien nos enseña, que no puede enseñarnos ninguna persona distinta a Él, porque esa es la esencia del nuevo pacto. Y en el capítulo 13 nos dice que es Él quien hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. No los hombres separados del Señor, pero sí el Señor mezclado con los hombres que Él escogió y que están en su cuerpo, la iglesia. Aquí concluye el capítulo 15. Esperamos que el Señor te haya hablado acerca de la predicación del Evangelio y que no pierdas el resto de los capítulos que hablan de las prácticas de las iglesias de los hombres y de la iglesia que es del Señor. Danos un me gusta y suscríbete, así estarás siempre al día de todas las novedades de este canal. Igualmente te recomendamos que compartas esta palabra con tus amigos, tus familiares, tus conocidos. Muy sencillo, envíales por cualquier red social el like del video o de los videos, y ese lo llevará directamente a YouTube
para que puedan abrirlo, escucharlo, disfrutarlo, crecer en vida, madurar y entrar en el reino de los cielos.